¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa Abogados al Día, Data Protección. Nos encontramos nuevamente con el socio de Data Protección, licenciado maestro Joaquín Elizalde Ávila. Bienvenido, mi estimado Joaquín, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mario. Muy contento de estar aquí nuevamente con todos ustedes, contigo y con nuestro auditorio. Gracias, muchas gracias. No, y más en esta ocasión tan especial. ¿Por qué es tan especial esta ocasión, amigos? Bueno, miren, como ustedes saben, Data Protección pues, es un despacho interdisciplinario donde vemos materias de índole, sobre todo enfocadas al derecho informático, la propiedad intelectual, la defensoría de los derechos civiles, los mercantiles. Y nos da mucho gusto, o dividimos dentro de Data Protección, manejamos lo que es la parte académica, como ustedes saben, somos académicos, el licenciado Joaquín Elizalde y su servidor. Manejamos también la parte de la investigación, independientemente de lo que es la gestoría, la representación. Y en este tenor, bueno, dentro de las actividades de investigación que manejamos, nos honra darles a conocer que el licenciado Joaquín Elizalde, aquí presente, acaba de publicar en la revista Intercriminis. La revista Intercriminis es la revista más importante en materia penal que existe a nivel nacional y una de las más importantes a nivel Latinoamérica y de las más reconocidas. Publicó un artículo que es llamado La protección penal de los datos personales. Pues digo, no puede ser para menos, pues Data Protección, especialistas en protección de datos, pues tenemos el honroso gusto y la honra de contar con la presencia de Joaquín, y el cual quiero felicitarte. Es un excelente artículo, Joaquín. Y pues bueno, el programa del día de hoy pues va a tratar exclusivamente de la protección penal de los datos personales, y vamos a platicar un poquito del artículo que publicó nuestro buen amigo y asociado Joaquín Elizalde. Muchas felicidades, Joaquín, y bueno, pues empezamos. ¿Nos podrías platicar un poquito qué es esto de la protección penal de los datos personales? Bueno, sí, previamente quisiera comentar que este artículo nace al amparo del apoyo y la motivación que el doctor Nava me alentó para escribirlo y depurarlo. Claro. Pues gracias a ese apoyo y a ese ánimo de que también genera conocimiento, es como fue que gracias al doctor Alberto Nava Garces, a quien le mando un saludo y mucho agradecimiento, es como se logra la publicación de este artículo en la revista Intercriminis de INACIP, donde también él es un investigador y académico. Entonces, gracias Claro. a ese apoyo que nos brindó, pues se pudo lograr la publicación de este artículo junto con todo el personal de publicaciones de INACIPE de esta revista. Okay. Entonces, pues muchas gracias y retomando tu pregunta, ¿qué implica este artículo? ¿Por qué la protección penal de los datos personales? Bueno, pues como sabemos, el ecosistema digital se caracteriza por la tratamiento, transferencia, generación, acumulación y divulgación de grandes cantidades de información. Claro. Entonces, al ser una preocupación ya por parte de nuestro orden jurídico, el proteger a la persona respecto a invasiones a su ámbito de la privacidad, que vamos a ver que tiene diferencia con la autorregulación informativa y tiene diferencia con el derecho a la protección de los datos personales, es como el legislador en el año del 2010 pues aprueba la Ley Federal de Protección de Datos Personales y con motivo de ella establece cuyo objeto es el tratamiento legítimo, informado de los datos personales, ¿no? Y como medios de defensa o mecanismos de protección establece 3 tipos de acciones que el titular de los datos puede ejercer ante distintas autoridades. Esto es una vía administrativa, una vía civil, en vía de reparación de daños y perjuicios o daño moral, y la vía penal, al sancionar y establecer ya un capítulo especial que denomina de los delitos contra el tratamiento indebido de los datos personales. Y es así pues como nuestro orden jurídico adopta este tipo de protección para los datos personales. Fíjate que hay algo muy curioso, Joaquín. Bueno, como especialistas que somos en materia de datos personales, escuchamos mucho, va a multar el INAI, va a sancionar el INAI, etcétera. Siempre hablando como autoridad, porque a fin de cuentas pues, es una autoridad, o nace como autoridad el INAI.
Sin embargo, pocas veces llegamos a escuchar, todavía de reparación de la vía civil, que ya nos platicarás más adelante, que de esta investigación que nos hiciste el favor de realizar, y la cual quedó excelente, y nuevamente mis felicitaciones para ti. Muy poco se escucha de la reparación por la vía penal, porque a fin de cuentas, pues también viene siendo una reparación la vía penal, ¿no? Ya más al rato, lo platicaremos. Entonces, amigos, es muy importante, les recomendamos mucho este programa. Vamos a hablar de un tema que difícilmente escucharán en algún otro lado o verán escrito. Entonces, perdón, era únicamente la recomendación para nuestros televidentes. No, al contrario, y es muy atinada porque efectivamente, si bien existe un capítulo de acciones administrativas, existe un capítulo o un artículo que establece que cualquier violación deja salvo el derecho del titular de los datos para acudir a la vía civil. También es cierto que en materia penal, con el nuevo sistema de justicia penal, se establece preponderantemente la reparación de los daños causados a la víctima o el ofendido. Entonces se presenta una problemática muy interesante. ¿Qué pasa si un titular solicita la intervención del INAI para que inicie algún procedimiento de verificación o sancionador por la violación a estos derechos? Al mismo tiempo acude a una vía civil a determinar la reparación de los daños y perjuicios causados o la reparación del daño moral y denuncia el delito. Sí, también. Donde es obligación del Ministerio Público solicitar la reparación de los daños que se hayan causado a la víctima o al ofendido del ilícito. Claro. Entonces hay ahí una cuestión pendiente de resolverse. No, y ante el Ministerio Público, ¿no? Que muy pocas veces está de manera nulo preparado para estos casos, perdón. Sí, sobre todo porque recordemos que es un delito en materia federal. Claro. Entonces también el Ministerio Público Federal, al recibir la denuncia o la querella, deberá formar la carpeta de investigación y preponderar los derechos de la víctima. ¿Okay? Entonces sí es un tema que está por resolverse, todavía no está estudiado, pero no tarda en presentarse, ¿no? Claro. Entonces lo que yo traté de abordar en este artículo es precisamente, me llamó la atención el interés porque hay poca bibliografía respecto a delitos en materia de datos personales, ¿no? Hay contada bibliografía, entonces decidí plasmar un poco cómo podría integrarse los elementos del tipo penal. Y también seguí muy de cerca la obra del doctor Nava, porque él nos lleva de la mano cuáles son los elementos del tipo penal. Claro. Entonces, el objeto de la ley es precisamente la protección de los datos personales en el sector privado, mediante la regulación del tratamiento legítimo, controlado e informado de los datos personales. ¿A efecto de qué? A efecto de garantizar la privacidad y la autodeterminación informativa del titular de los datos, ¿no? Claro. Entonces, con base en eso, pues ya establecemos que en el artículo 66 de la ley nos dice que los titulares de forma independiente pueden ejercer acciones por responsabilidad civil o penal, independientemente de la administrativa, que es lo que ya comentábamos. Pero ¿cuáles son estos delitos? Principalmente hay dos tipos penales básicos y uno complementado. Están previstos en el artículo 66, 67, 68 y 69 de la Ley General de Protección de Datos Personales. Entonces, es muy importante que por ser un delito especial previsto en una ley especial, pues hace un reenvío al capítulo, al contexto de la ley. Es importante esto porque cualquier persona que pretenda realizar la denuncia o hacer la defensa respecto cuando imputen este tipo de delitos, no pueden mantenerse ni dejar de observar el contexto normativo que rige este tipo de delitos. Es lo que los hace tan especiales y vamos a ver por qué. Por ejemplo, el artículo 67 nos dice que se impondrán de 3 meses a 3 años de prisión al que estando autorizado para tratar datos personales con ánimo de lucro provoque una vulneración de seguridad a las bases de datos bajo su custodia. Entonces, ¿qué elementos vamos a tomar? Primero debemos considerar que es un dato personal. Sí, claro. Luego, ¿quién tiene el carácter de autorizado? ¿En qué puede consistir provocar una vulneración a las medidas de seguridad de las bases de datos y bajo custodia de quién están? Entonces es un tipo penal complejo
que es difícil de desentrañar porque hay que acudir a la norma especial para determinar los elementos del tipo penal. Claro, aquí estaríamos a lo mejor cuando un poco lo que es el responsable, encargado, responsable y tercero que nos marca la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Pero estamos hablando de una normatividad especial, ya no estamos hablando del Código Federal de Procedimientos Penales. Exactamente, lo que nos va a establecer el Código Federal es el sujeto activo del ilícito o el inculpado, ¿no? Claro. Entonces, ¿quién va a ser el sujeto activo? Pues precisamente aquella persona que está autorizada, ¿no?, para tratar los datos personales y las bases de datos que necesariamente deben estar bajo su custodia. Entonces, ¿qué entendemos por dato personal? Tú nos puedes explicar más claramente esto. Claro, un dato personal es un dato que nos identifica o nos hace identificables como individuos. Y no solamente existe el dato personal como puede ser el correo, el nombre, el número telefónico que nos identifican, sino que existen otro tipo de datos personales que son los datos personales sensibles. Que estos son aquellos que afectan la esfera más íntima del titular o que su utilización indebida puede causar alguna problemática para la persona dueña de ese dato. Eso básicamente o de manera general es lo que nos marca la ley como datos personales y datos personales sensibles. Ahora, el tipo penal nos requiere que estando autorizado para tratar los datos personales. Pero entonces, ¿quién tiene el carácter de autorizados? Pues la ley maneja el concepto sujetos regulados por la ley. Claro. ¿Quiénes son los sujetos regulados? Pues personas físicas o morales que de carácter privado, es importante, porque es la calidad específica del sujeto que comete el ilícito. Sí. Entonces, persona física o moral. Evidentemente, no hay imputables morales. Solo las personas físicas son sujetos activos del ilícito. Todavía nuestro orden jurídico no evoluciona a imputar delitos a una persona moral. Entonces es muy importante determinar quién es el autorizado. Pues la persona física que está autorizada para hacer el tratamiento, que puede ser el responsable, el encargado o un tercero. Pero nos llegamos a otro concepto normativo. ¿Quién es responsable? ¿Quién es encargado? ¿Y quién es tercero? ¿No? Claro, el hecho de poder delimitar es muy difícil, aparte de que nos abre un panorama gigante, al hecho de que en las empresas ya todas las personas están utilizando al día de hoy una computadora o un teléfono que es de la empresa y en todo esto se almacena información. Claro. Entonces, toda esa información es el objeto de la protección. Ahora, ¿quién es responsable de los datos? Ayúdame con esto. ¿Quién es responsable de los datos? El responsable es la persona a la que le entregamos, o persona moral a la que le entregamos nosotros la información para un fin en específico, para una finalidad en específica. Y el responsable, bueno, pues tiene al encargado, el encargado de tratar los datos. El encargado de tratar los datos, pues por lo regular puede ser un empleado, puede ser un tercero. Pero estamos hablando que ahí ya se empiezan a dividir las responsabilidades en cuanto a las personas que van a manejar los datos. Sí, sobre todo porque se trata de una responsabilidad penal y por lo tanto es personalísima, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, pues el sujeto activo del ilícito, llegamos a la conclusión de que puede ser el responsable, el encargado, el tercero o la persona que el responsable designe para el tratamiento. Claro. Eso tendrá la calidad entonces de que la persona que está autorizada para el tratamiento. Ya vimos, el responsable, el encargado, el tercero o el designado por el responsable. Eso va a ser posible, se cumple la calidad del sujeto especial del ilícito. Ahora, ¿quién es el sujeto pasivo del ilícito? Pues requieren cualquier persona que sea titular de los datos personales que son materia del ilícito. Entonces, cualquier persona únicamente acredita la titularidad de que los datos personales que yo le proporcioné a ese autorizado para su tratamiento, soy el titular de ellos. Claro. ¿Ok? Entonces, aquí es importante también determinar que el dato personal se refiere a la persona física. ¿Ok? Entonces, la persona física titular de esos titulares puede ser el sujeto pasivo o la víctima del ilícito. ¿Okay? Entonces, el dato personal pues, puede estar en cualquier formato, puede estar en papel, puede estar en
medios digitales, en medios virtuales, en un soporte físico, en cualquier formato en que esté nuestro dato personal. Por ello no pierde la protección penal que le otorga la ley. Que fíjate que este es un punto muy interesante, porque pareciera que nuestra ley, o la ley en específica, la ley especial de protección de datos personales, está muy enfocada a la tecnología de la información. Te hablan de los sistemas electrónicos, del comercio electrónico, etcétera, pero ya muchas empresas, por motivos de seguridad, están regresando nuevamente al papel. Y bueno, ahorita excelentes noticias nos dieron con la guía de borrado seguro para destruir la documentación. Perdón por la interrupción, pero a lo que voy es que muchas veces hasta pareciera que las normas van enfocadas a la evolución de la tecnología, ¿no? Pero todavía seguimos manejando todos estos instrumentos de comunicación. Sí, estamos en un ecosistema físico y digital que es complementario. Que yo utilice lo digital no excluye la posibilidad de que utilice lo físico y viceversa. Entonces es importante, sobre todo, este tipo de medidas tiende precisamente a la protección. Es la protección independientemente del soporte en el que se encuentre, ¿no? Claro. Entonces, si un soporte físico otorga mejor protección que uno digital, pues evidentemente será una buena práctica implementar soportes físicos. Claro. Entonces, pero volvamos al tipo penal. El tipo penal nos dice, a quien estando autorizado para el tratamiento, nos viene un tercer concepto que la propia ley nos proporciona, que tú conoces muy bien. ¿Qué entenderíamos por tratamiento? Para integrar Es cualquier uso, almacenamiento o almacenamiento que se le den a los datos, al dato que nos den. Puede ser cualquier uso, y no solamente el uso, sino, como le repito, el almacenamiento de los datos también puede ser considerado como un uso. No tiene que ser, pues sí me gustaría comentar, ser específico. Para tener un almacenamiento de los datos, pues tenemos que tener un buen motivo para almacenarlos, porque de otra forma podemos caer también en un ilícito que nos marca la Ley Federal de Protección de Datos Personales, ¿no? Exactamente. Entonces, ya tenemos quién es responsable, qué es tratamiento, qué es un dato personal. Pues viene la parte que integra el tipo penal relativo al resultado, que es un elemento del tipo penal. Se requiere provocar una vulneración a la seguridad de las bases de datos que está bajo custodia del sujeto activo. Perdón que te interrumpa, mi estimado Joaquín, me están avisando que vamos a un corte. Está muy interesante, amigos. Como han visto, estamos tocando, como a medida de nuestros temas, un tema que difícilmente va a otro lado y que es importantísimo para la vida diaria: la protección penal de los datos personales. Regresen en un momento continuamos. Muchas gracias. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv.
Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, regresamos nuevamente a su programa Abogados al Día, Data Protección, con este súper interesante tema, la protección penal de los datos personales. Perdón por la interrupción, Joaquín, continuamos. No, al contrario. Bueno, pues veíamos que el resultado que establece el tipo penal para que se configure el ilícito es provocar una vulneración de seguridad a las bases de datos que están bajo custodia del sujeto activo. Claro. Entonces, en este sentido, ¿qué debemos entender por provocar? Debe entenderse como una vulneración a las bases de datos, a la seguridad de las bases de datos. Claro. No es necesario que se dé un daño efectivo. La simple puesta a la exposición de los datos sin medidas de seguridad es lo que se sanciona. Provocar no es necesario que se dé un resultado material, sino simplemente que los datos queden en desprotección. Ahí se sanciona el deber de cuidado que el responsable tiene respecto a los datos personales. También comentado en la Ley Federal de Protección de Datos como el llamado deber de seguridad, ¿no? Que uno de los deberes que hay que cumplir, ¿no? Y ese deber de seguridad, pues explícanos un poquito en qué consisten aquellas medidas de seguridad que debe implementar el responsable, etcétera. Claro, existe el deber de seguridad, pues es contar con parámetros de seguridad, de cómo vamos a proteger nosotros la información. Debemos tener nosotros un sistema y darle seguridad, darle certidumbre a las personas de cómo va a ser almacenada, cuidada, protegida, así como en un momento dado la destrucción de la información que nos ha encomendado. También existe el deber, porque este es parte de los dos deberes que están implementados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales, el de seguridad, tener los estándares, tener las herramientas de seguridad físicas y técnicas para poder salvaguardar la información que nos entregan las personas. También existe el deber de confidencialidad, que me gustaría comentar, si me lo permites, sí, claro, adelante. Joaquín. Debemos recordar que los datos personales no únicamente terminó la relación jurídica y ya, ahí los tenemos, no. Tenemos nosotros el deber de guardar confidencialidad de cuando una vez que ya terminamos con la finalidad para lo cual nos fueron proporcionados, ya no será utilizada esta información bajo ningún motivo. Debemos seguir teniendo como privado, como confidencial esta información, no por el hecho de que ya no tenemos una relación jurídica con ellos, pues ahora sí ahí te van, los vendo, los presto, los voy a necesitar porque ya no tengo ninguna relación jurídica, ¿no? No, tenemos la obligación de llevar a cabo el deber de confidencialidad. Perdón, nada más hacer este punto muy importante. Eso es muy importante porque este deber de confidencialidad puede realizarse mientras las medidas, a través de medidas de seguridad, como puede ser administrativas, físicas técnicas. y técnicas. Así es. Entonces, a través de estas medidas de seguridad que están protegiendo la base de datos, es como se complementa los elementos del tipo penal. Porque recuerden que lo que se va a sancionar es la provocación a esa medida de seguridad de las bases de datos, entendiendo por base de datos toda aquella acumulación de información o de datos personales de manera ordenada y sistematizada. ¿Okay? Entonces, este conjunto ordenado de datos referentes a la persona que sea identificada o que la haga identificable, que es precisamente la característica o la definición del dato personal. Porque estas medidas de seguridad deben implementarse porque hay un deber jurídico que cumplir por parte del responsable, que es lo que nos comentabas.
Yo tengo el deber de implementar medidas de seguridad. Entonces, si yo mismo vulnero esas medidas de seguridad, causo una afectación a una persona, provocando la exposición de esos datos personales, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que haber un ilícito o tiene que haber una conducta que dañe. Con el simple hecho de provocar esa vulneración a las medidas de seguridad, se cumple con este elemento del tipo penal. Claro, estaríamos hablando de la omisión. Puede ser acción, hay delitos de acción, acción por omisión. Sí, en esta materia de protección de datos, como me gustaría platicarles un poquito de nuestro día a día, mi estimado Joaquín. Nos pasa mucho que de pronto en alguna empresa nos llegan a llamar, o algún cliente en específico, y sus empleados se llevan la información, ya dejaron de trabajar ahí. ¿Qué es lo que sucede? Y se pregunta, bueno, ¿y usted cómo se dio cuenta? ¿Hay un protocolo que dice su sistema de reacción, de seguridad, de protección de datos personales? ¿Tiene implementado algún sistema de protección de datos personales? No. Pues entonces es muy difícil. Lo apoyamos, vemos la forma de apoyarlo, pero se complica más, porque habiendo un sistema de gestión de protección de datos personales, se puede identificar y se puede llegar precisamente a ejercer la vía penal, como bien nos está comentando el licenciado, y ejercer la acción por la vía civil, por la vía penal y hasta por la vía laboral. Pero bueno, esos ya son otros temas para más programas. Efectivamente, y ahí tenemos un problema de determinar al sujeto pasivo del delito. Claro. Los datos que a nosotros nos proporcionaron, pero que otro vulneró las medidas de seguridad, entonces hay una contingencia ahí que habrá que determinarse en cada caso en particular, ¿no? Pero mientras tanto, el responsable, quien tenía la obligación de preservar esas medidas de seguridad, precisamente es quien puede ser imputado de este tipo de delitos, ¿no? Sobre todo, otro elemento subjetivo que le llaman los penalistas del delito es aquel que requiere que quien provoque esta vulneración lo haga con fines de lucro. Con el fin de obtener un beneficio económico, voy a provocar la vulneración a las medidas de seguridad de la base de datos que están bajo mi custodia. Y con ese elemento subjetivo se integra ya pues el tipo penal, ¿no? Porque no requiere una circunstancia particular de que estando en determinado lugar o en determinado tiempo o cualquier otra circunstancia modificativa de la conducta de tiempo, modo y lugar o de ocasión. Entonces el tipo penal se integra de esta manera, y para aquellos que cometan este ilícito, la pena impuesta por la ley es de 3 meses a 3 años de prisión como pena privativa de libertad. Claro. Entonces es el primer tipo penal que se prevé en el artículo 67 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Ahora, en el capítulo siguiente, en el artículo 68 se establece otro delito. ¿Y qué nos dice la ley? Que con el fin de aquel que tenga como fin alcanzar un lucro indebido, trate datos personales mediante el engaño. Eso es muy importante, aprovechándose del error en que se encuentra el titular o la persona autorizada para transmitirlo. Entonces aquí el sujeto activo no requiere calidad específica. Si yo obtengo tus datos personales mediante engaño, que puede ser decir que lo voy a ocupar para ciertas finalidades y no lo es así, pues yo obtengo un lucro indebido, me aprovecho de tu error al proporcionarme esos datos y aunque yo esté autorizado para transmitirlos, si lo obtuve mediante engaño, se da el tipo penal, ¿no? Ahí estaremos hablando también en lo que la Ley Federal de Protección de Datos Personales, el llamado principio de licitud. Exactamente, que es precisamente que este tipo penal es complejo en su integración, precisamente porque al no haber una definición respecto de este tipo de conductas, hay que acudir a la ley. Hay que acudir a la ley porque ella nos va a proporcionar el concepto de cada uno de estos elementos que integran el tipo penal. Cuanto al sujeto, la víctima o el ofendido del ilícito, pues no requiere tampoco calidad específica, únicamente que se trata del titular de los datos personales que fueron obtenidos mediante engaño y error. ¿Okay? Esto es precisamente el resultado del tipo penal, es la acción para el tratamiento de datos personales mediante engaño. Entonces ese es el resultado del tipo penal, y los medios comisivos pues es el engaño, claro, y el error y el aprovechamiento del error del titular o de la persona autorizada. Ahora,
Bien hablaba ya sobre el principio de licitud. ¿En qué consiste ese principio? No debe cuando se adquiere un dato personal, no debe contradecir ninguna otra ley. Eso es básicamente, debe ser lícito, obtenido lícitamente con el consentimiento del titular y debe cumplir con las finalidades para las cuales fue recabado, pero principalmente debe no contravenir ninguna otra disposición y ninguna otra ley. Eso es básicamente lo que marca el principio de licitud en la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Entonces, para recabar debe ser un tratamiento informado. Claro. Porque conjuntamente, si yo informo sobre el tratamiento que voy a realizar al titular de los datos personales que me van a ser proporcionados, estoy cumpliendo con ese principio de licitud. Y también estaríamos ante el principio, bueno, de publicidad, ¿no? Uh-huh. También lo podríamos manejar, que es el aviso de privacidad. Sí. El aviso de privacidad es precisamente, va a contener los elementos de cómo yo voy a hacer el tratamiento. El principio de información. De información, que le voy a informar al titular de los datos qué tratamiento voy a hacer sobre. Claro. Pero si yo los obtengo para darle un tratamiento diferente, entonces se vulneraría esa protección que le otorga la ley, y entonces habría que acudir si ese principio de licitud corresponde al medio comisivo de engaño. Okay. Pero la misma ley sobre el principio de licitud nos remite al reglamento. Así es. Para establecer de manera más concreta qué debe entenderse por el principio. Pero aquí se presenta, al hacer un reenvío a una disposición administrativa, el propio tipo penal, hay un problema sobre las leyes penales en blanco, porque se tiene que complementar el delito con lo que establece la ley. Y la ley, al hacer un reenvío al reglamento, entonces hay un problema ahí de constitucionalidad, porque si es un delito federal, el único facultado es el Congreso de la Unión para hacerlo. Claro. Mientras que el reglamento es una disposición que emana del Ejecutivo Federal, con las facultades reglamentarias que la Constitución le confiere. Claro. Y entonces, sí, claro. si vamos a complementar, no lo hagamos con base en el reglamento, porque si denunciamos o el Ministerio Público se auxilia para hacer una interpretación con base en el reglamento, No, tiene que ser con la ley específica. Porque claro. el reglamento no es una ley en sentido estricto formal del término, sino el reglamento es una disposición que emana del Ejecutivo Federal y no tiene el carácter de ley, ¿no? Y en ese sentido, entonces también tendríamos que revisar el principio de información que marca la ley, que va de la mano con la materia penal, pero el principio de información, porque entonces ya encontramos que la manifestación del uso que se va a dar de los datos personales que nosotros entregamos está plasmado como aviso de privacidad en la ley, el reglamento y los lineamientos del aviso de privacidad. Sin embargo, entonces, en este aspecto, en materia penal, pues puede venir en un contrato, en una cláusula o en algún otro tipo que puede ser de materia civil, que puede ser de materia mercantil. Ajá. No necesariamente bajo la ley federal, ¿verdad? Exactamente, precisamente porque el medio comisivo de engaño es muy amplio. Claro. Entonces, pero no podemos sustentarlo en una disposición que no emana del Congreso de la Unión. Claro. Porque el tipo penal lo requiere. Más bien, uno de los principios en derecho penal es la exacta aplicación de la ley penal, ¿no? Y si es un delito federal que solo compete establecer las conductas delictivas al Congreso de la Unión, no puede tomarse como base un reglamento o una disposición administrativa porque no emana de él. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado cuando aludamos al medio comisivo el engaño para integrar el tipo penal respecto a los hechos que se pretenden sustentar en él. Entonces, también el bien jurídico tutelado pues es el derecho a la protección de los datos personales, y el objeto material es precisamente los datos personales que son objeto de tratamiento. Claro. Los elementos normativos es alcanzar un fin de lucro con la obtención mediante el engaño y aprovechamiento del error, obtener un beneficio económico, buscar obtener un fin de lucro, ¿no? ¿Qué otra cosa? No establece circunstancias especiales del delito, y la sanción que esta disposición contempla es una pena privativa de libertad de 6 meses
a 5 años de prisión. Es más elevada que el tipo penal anterior, precisamente porque aquí lo que se vulnera es la obtención mediante engaño y aprovechamiento del error de la víctima o del titular de los datos personales. De las personas. Ok, mi estimado Joaquín, permíteme un momento, por favor, está súper interesante. Vamos a un corte. Amigos, ya vieron el tipo de programa que tenemos. Por favor, no se vayan, regresamos en un momento. Muchas gracias. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, regresamos nuevamente a su programa Abogados al Día, Data Protección, con el tema la protección penal de los datos personales con nuestro especialista y buen amigo licenciado Joaquín Elizalde. Joaquín, perdón por la interrupción, si gustas continuar. Sí, no, pues ya entonces vimos cómo los dos tipos penales previos, digamos que son tipos penales básicos, porque de ellos se desprenden conductas muy específicas que son sancionadas por la normatividad como delitos, con penas privativas en el primer caso de 3 meses a 3 años de prisión, y en el caso del artículo 68 de 6 meses a 5 años de prisión. Sin embargo, el artículo 69 de la misma ley establece un tipo penal complementado. ¿Por qué? Porque toma como base los dos anteriores delitos, pero duplica la pena cuando se trata de datos personales sensibles. Ah, claro. ¿Cuáles son los datos personales sensibles? Pues tú explícalos. Claro, el dato personal sensible es aquel dato que afecta a la esfera más íntima del titular o cuyo dado o conocimiento puede llegar a afectar más al individuo o la sociedad donde se desenvuelve. Hablar de un dato sensible, me gustaría poner algunos ejemplos. Sí, claro. Un dato sensible yo consideraría, por ejemplo, la religión.
Si somos, imagínate, judíos o católicos, podría llegar a ser, y una persona es de origen musulmán, pues a lo mejor el conocimiento de su religión podría tener alguna afectación en su entorno. Entonces, otro dato sensible que me gustaría poder tener, por ejemplo, es un dato biométrico, las enfermedades pasadas y futuras de un individuo, ya que pueden generar discriminación en un momento dado, por ejemplo, en el aspecto laboral. Vamos a conseguir un trabajo y se enteran de las enfermedades que tuve en el pasado, puede llegar a evitarnos tener ese trabajo, ¿no? Ese es otro ejemplo. Un tercer y por último ejemplo que me gustaría poner de datos sensibles es probablemente el tipo de tarjeta de crédito que tenemos o que manejamos, ya que esto nos da el conocimiento del poder adquisitivo que tiene el individuo, el poder de compra, situación económica. efectivamente, y puede llegar a ponerlo en un estado de vulnerabilidad. Ya conocemos el nivel de seguridad que vivimos en estos días en el país, ¿verdad? Exactamente, entonces, por ser datos que requieren una protección muy especializada y por atender a la esfera más íntima de la persona, es que este tipo penal complementado sancionan duplicando la pena que se trate del tipo básico. Entonces, si para el primer caso eran 3 meses a 3 años, si son datos personales sensibles, serán 6 meses a 6 años. Y en el caso del segundo delito, si el tipo básico establece 6 meses a 5 años, si son datos sensibles serán 12 meses o 1 año a 10 años de prisión. Entonces, eso además tiene implicaciones muy importantes porque como agravan la penalidad, pues los beneficios que pudieran obtenerse para llevar el procedimiento o el proceso en libertad, pues serían nulos, ¿no? Claro. No obtenían los beneficios. Y sobre todo, pues la reparación del daño también como un elemento que se busca con los nuevos sistemas de justicia penal, pues también nos pueden ser reclamados, ¿no? Por aquellas personas que hayan cometido este ilícito. Ahora, otra parte del artículo que trato es diferenciar a este tipo de datos de delitos, muy especiales respecto de los delitos informáticos, ¿no? Entonces, independientemente de que para la comisión de estos ilícitos, como dijimos antes, pueda realizarse o el dato personal esté soportado en un medio físico o un medio digital, pues no por eso se le atribuye la calidad de delito informático a este tipo de delitos. Son delitos especiales. Pero perdón que te interrumpa, señor Joaquín, pero quiero felicitarte por esto, porque conocemos realmente muchísimos abogados que confunden el hecho de un delito de dato personal con un delito informático. De hecho, hemos visto hasta conferencias que están realizando donde vamos a ver delitos informáticos y hablan exclusivamente de la protección de datos personales. Amigos, tienen que tomar en consideración que son dos cosas completamente distintas. Disculpa por la interrupción, abogado, pero creí necesario la aclaración por la confusión que existe actualmente en este tema. Y es muy importante que la hagas notar, porque precisamente uno de los objetivos de este trabajo es presentar un panorama general a aquellas personas que hagan tratamiento indebido, que puede ser con o sin intencionalidad, pero pueden causar o incurrir en este tipo de delitos, que son diferentes a los delitos informáticos. Pueden decir, yo hago datos personales, porque no uso computadora y todo lo tengo en papel, pues ya no se da, no. Sí, claro. Independientemente de el soporte material o digital en que se encuentre el dato personal, se puede dar el tipo penal en datos personales. Me gustaría poner un ejemplo, si me lo permites. Sí, claro. Tal vez muy básico, pero que yo creo que clarificaría por completo este tema. Una señora está vendiendo una marca de cosméticos, no vamos a dar un nombre para no cometer un gol. Bueno, digamos, puede ser Avon, algún otro tipo, ¿no? Y genera una lista de clientes con datos personales, su número telefónico, su nombre, hasta su número de cuenta donde le depositan. Está almacenando de manera física datos personales. ¿Sería entonces susceptible a esta legislación? Claro, y podría caer en la situación de un delito penal. Así es. Perdón, discúlpame. No, al contrario, no es precisamente la finalidad, orientar en casos muy concretos, en ejemplos muy claros, para que
tomemos las precauciones cuando tengamos el carácter de responsable encargado o designado para el tratamiento. Claro. Entonces, precisamente esa es la idea de presentar este tipo de ejemplos para una mejor toma de decisiones por parte de las empresas, de los micros y pequeños empresarios o de cualquier persona que se vea en una circunstancia de tratamiento de datos para evitar generar problemas, ¿no? Claro. Y estén conscientes de que pues los datos personales están sumamente protegidos y que debemos de tener en cuenta ciertas medidas de seguridad para su protección, porque no son nuestros, son del titular. Claro. Nos los presta para ciertos tratamientos y ciertos fines, pero el hecho de que nos dé una autorización no implica que pierdan su protección estos datos personales. Entonces, distinguiendo de los delitos en materia de tratamiento indebido de datos personales respecto a los delitos informáticos, pues, ¿qué es un delito informático? Nos dice el doctor Nava que es toda aquella conducta ilegal que involucre el procesamiento automático de datos y transmisión de estos, ¿no? Entonces, aquí sí nos requiere un procesamiento automatizado de los datos, ¿no? Por medios de transmisión de estos o cualquier tipo. Entonces, nuestro Código Penal Federal establece algo que pudiera considerarse como delitos informáticos, ¿no? Aquellos que están previstos en el artículo 211 al 211 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, que en términos generales, digo, se caracterizan porque con esto se causa un perjuicio a alguien sin justa causa, sin su consentimiento, para revelar, divulgar, usar algún secreto, comunicación, información o imágenes que hayan sido conocidas o recibidas con motivo de nuestro empleo, encargo, comisión, puesto, etcétera, o la prestación de un servicio profesional, ¿no? O ya sea que profesional, técnico o nuestro carácter, en el caso del funcionario público o empleado público, y el secreto puede ser industrial o de comunicación privada, que es diferente al delito de secreto industrial previsto por la ley de la propiedad industrial, ¿no? Claro. Que también tiene su propia complejidad, y ya en un programa la maestra Dafne Méndez nos platicó profundamente sobre lo que son los secretos industriales, que está muy interesante ese programa. Si tienen la oportunidad de verlo, búsquenlo en YouTube, en el canal de Astel TV, los secretos industriales que nos proporcionó Dafne. Claro. Entonces también hay otro tipo de delitos, por ejemplo en materia de derechos de autor, que tampoco se deben confundir con los delitos en el tratamiento indebido de datos personales, porque el Código Penal Federal, en el capítulo de derechos de autor, prevé que al que descifre una señal, que proteja un programa de cómputo, una base de datos, sancione ese tipo de conductas como delito. Entonces, pero es diferente a las bases de datos que la ley federal de protección de datos personales establece. Entonces también hay que distinguirlo de ese tipo de delitos, y también los delitos de acceso ilícito a los sistemas de computación y equipos de informática, que pretendan modificar, destruir, provocar pérdida, conocer o revelar la información que de particulares sobre en esos sistemas, ¿no? Claro. Ahí, por ejemplo, también se sanciona que esa información pertenezca al Estado o al sector financiero, y no solo al titular de un dato personal, ¿no? Claro. Entonces también por este elemento se distinguen de este tipo de delitos informáticos los delitos en materia de protección de datos personales, porque aunque ambos versan sobre la vulneración de medidas de seguridad o mecanismos de seguridad, los titulares, los sujetos activos, el bien jurídico tutelado es totalmente diferente. En datos personales, el bien jurídico tutelado es el derecho a estar protegido de nuestros datos personales. Claro. Y aquí el mecanismo es proteger la información, ¿no? La integridad o la información contenida en un sistema informático. De los datos, ¿no? Que iría con el derecho que nos platicaba muy bien a la autodeterminación informativa en un principio, ¿no? Así El es. derecho de la persona a decidir quién, cómo y para qué otorgar los datos. Mi estimado Joaquín, pues mira, hemos llegado a casi el término del programa. Quiero felicitarte en esta faceta de investigación que tenemos en Data Protección. Es un privilegio tenerte como investigador. Este es el primero de muchas investigaciones. Bueno, ya hay algunas anteriores, pero la primera publicada en la revista Intercriminis de nuestro compañero y colega, el licenciado Joaquín Elizalde. Permítame recomendárselos. Es de este mes, del mes de, aquí está, De este mes de julio. del mes de julio acaba de salir.
Lo pueden encontrar, es la revista Intercriminis, se las recomiendo bastante para todos los abogados, es indispensable tener este tipo de investigación jurídica y les hacemos saber que vamos a tener más investigaciones que tenemos planeadas más adelante, ¿verdad, mi estimado Joaquín? Que hacemos llegar en la parte de investigación de data protección. Y pues nuevamente muchas felicidades, Joaquín, un excelente artículo y pues muchas gracias por haberlo estado con nosotros y compartirnos tu conocimiento. Gracias a ti, Mario, y gracias a nuestro auditorio. Bueno, pues amigo, muchas gracias. Nos vemos por aquí el próximo martes a la misma hora. Como siempre, Joaquín, muchísimas gracias. Gracias, Mario. Un placer. ¿Algún tema en específico que quieren que tratemos aquí? Con gusto puede hacerlo llegar a nuestro correo electrónico. Claro que sí. Propuestas que les interesen. Claro que sí. ¿Cuál es el correo? Es contacto@dataproteccion.com.mx o también puede hacernos llegar a mariogomez@dataproteccion.com.mx. Ahí tienen los datos de contacto, con mucho gusto analizaremos el tema que gusten que tratemos y por aquí lo estaremos presentando. Bueno amigos, pues muchas gracias, nos vemos por aquí la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.